¿Qué tal, amigos de Canal 13 de Tapachula? Otra vez saludándolo con muchísimo gusto. Muy buenas tardes, buen provecho para todos aquellos que estén pues comiendo en estos momentos. La caravana de migrante avanza y luego de caminar alrededor de 26 kilómetros desde Tapachula, están logrando su segundo gran objetivo: cruzar la caseta de revisión del Instituto Nacional de Migración en el municipio de Huehuetán. Es un objetivo que los motiva, como pueden ver en las imágenes, los alienta a seguir hacia adelante, y es que pues en este punto muchos migrantes han sido detenidos por el Instituto Nacional de Migración. Han logrado cruzar sin que hasta el momento las autoridades mexicanas, el Instituto Nacional de Migración, la Guardia Nacional, pues los detengan o siquiera se vea la presencia de las autoridades. Acaba el contingente pasar este recinto del INAMI o del INM, y pues lo hicieron luego de caminar, como les decía, 21 kilómetros, 26 kilómetros desde Tapachula hacia Huehuetán. Lo hicieron en aproximadamente 8 horas, y es que ellos salieron alrededor de las 7:30 y en estos momentos son las 3 de la tarde. Pues los migrantes ya van bastante cansados, algunos de ellos, pero esto les sirve como un aliciente, un motivo para seguir con esta caminata que ya está por cumplir las 10 horas hacia el municipio de Huixtla, que será donde pues se detengan para descansar. Ya pasaron sol, temperaturas de hasta 37 grados, y hasta el momento no ha llovido, pero seguramente va a llover por cómo está el clima en estos momentos. Prácticamente está sellado por una nube bastante densa y oscura, que presumiblemente o pronostique una fuerte lluvia. Es así como los migrantes entonces avanzan sobre la carretera costera, alejándose de la ciudad de Tapachula cada vez más, cada paso, para acercarse un poco pues a cumplir su sueño de tener una mejor calidad de vida. Como le hemos dicho, como lo hemos mencionado en transmisiones anteriores, esta caravana pues está formada mayormente por familias. Vemos pues la trágica escena de los niños caminando, de los niños que pues han llevado sol y seguramente pasarán lluvia. Ahí vemos como una niña, quizá de Haití, va durmiendo sobre el hombro de su padre. Vemos otros más que caminan de la mano pues de su papá, de su mamá, en busca de lograr un sueño. La caravana avanza sobre la carretera costera hacia el municipio de Huixtla, como les decía, y pues han logrado su segundo objetivo. Vamos a ver si podemos entrevistar. Amigo, han logrado un objetivo bastante grande, ¿no? Cruzar este punto de revisión. Aquí es el más complicado, según dicen. Sí, es primera vez que vengo por acá. Es primera vez. Sí. Vemos que a pesar del cansancio, esto los acaba de motivar un poco. A seguir más, sí. ¿Cómo Todo el mundo muy alegre. ¿Cómo se siente? Pues no, feliz, porque quiere decir que primero Dios lleguemos a nuestra meta, la que llevamos todos. ¿Cuál es? Pues llegar al norte. Algunos pues van para Estados Unidos, algunos vamos para los familiares. Yo tengo familia en Monterrey. Y a día yo tengo en trámite por la residencia de asilo, y no, ya llevo 6 meses. Más que está cerrado Comar. Vemos que esta caravana, a diferencia de otras, su caminar, su avanzar ha sido lento porque paran mucho, pero hay una razón: vienen muchas familias, muchos niños, muchas mujeres. Muchas mujeres mayores, y viene gente mayor, pues niños también. Entonces, hay razón, eso es lo que la detiene más, pero hay que esperarlos a todos. ¿Tú vienes con? Yo vengo con 2 sobrinos. 2 sobrinos. Sí, el que va adelante y la sí. niña. ¿Y qué esperan más adelante? Pues
no sé, de repente si nos ayudaran con un levantón, como dicen, un ray, sería algo muy bueno para avanzar un poco más. ¿Tienen miedo de que las autoridades los detengan? Pues la verdad, no, porque ¿De eso tienen miedo? Ok, pues es así el sentir de pues las personas migrantes. ¿Qué nos decías, amigo? Que tienes miedo de que los puedan golpear, de que los puedan detener. ¿Por qué? Porque ya vimos que no tienen miedo a recursos humanos, de que los entrevisten ni nada. Entonces por eso también tenemos miedo. Sí. ¿Qué decirle a las autoridades? De que tengan un poquito más de humanidad, porque aquí no venimos nosotros maltratando a nadie ni ofendiendo a nadie. Y que lo respeten, pues, que se pongan en otro lugar si tuvieran un régimen como el de nosotros en Nicaragua, como el de Cuba o el de Venezuela. Ellos están libres, son libres, se meten para donde quieren, y nosotros no podemos hacer eso que tienen los mexicanos. Vienen muchos niños. Sí, muchos niños. ¿Les preocupa eso a ustedes? Sí. ¿Por claro. qué? Porque ellos miran, tienen miedo, tienen hambre, tienen frío, y no hay seguridad para ellos tampoco. Sí. Ok, gracias. Bueno. Pues es ahí, amigos de Canal 13, la situación complicada para los migrantes. Todavía les falta caminar alrededor de 15 kilómetros para llegar al municipio de Huixla. A este paso, pues si la lluvia lo permite y las autoridades también lo permiten, estarán llegando al municipio de La Piedra alrededor de las 6, 7 de la noche. No sabemos con precisión porque han estado parando bastante, pero afortunadamente para ellos el sol ya cesó un poco su intensidad y pues el cielo está nublado, lo que ayudaría el caminar de los migrantes para evitar tanta fatiga. Soy Eduardo Flores, seguiremos informando sobre esta caravana de migrantes que salió el día de hoy. Un saludo a todos y nos vemos y escuchamos en la próxima.